el hombre detrás de la exitosa carrera de Peso Pluma, asegura que la primera vez que vio a Doble P entrar a sus estudios de grabación, se dio cuenta que era el artista en el cual podría invertir una fuerte cantidad de dinero para convertirlo en el Mick Jagger mexicano. Definitivamente Peso Pluma sigue siendo un fenómeno musical, señores, que no para de alcanzar logros y más logros. Bueno, Peso Pluma, con un equipo que tiene detrás de él fabuloso, se ha convertido sin lugar a dudas el artista latino que más se habla de él casi en el mercado norteamericano y que aparece en todos los programas, como en el Late Show, que salió hace solamente unos días atrás. Lo logró hace un Pero tiempo ¿quién atrás. fue quien le abrió las puertas al éxito a este cantante mexicano? María Hurtado se fue a investigar y nos cuenta de quién se trata. Él es George Brahim, el hombre detrás de la exitosa carrera de Peso Pluma, asegura que la primera vez que vio a Doble P entrar a sus estudios de grabación, se dio cuenta que era el artista en el cual podría invertir una fuerte cantidad de dinero para convertirlo en el Mick Jagger mexicano. George Brahim creció con la música desde muy pequeño. Él trabajaba vendiendo discos en la tienda de su padre. Y la primera vez que escuchó la voz de Peso Pluma le llamó muchísimo la atención por el tono de voz que tenía el chamaco, pero sobre todo la forma de cómo se presentaba ante el público. Brahim sabía muy bien el negocio de la música, ya que había sido abogado de entretenimiento antes de abrir su propio sello discográfico, Brahim Records. George Brahim se da cuenta que Peso Pluma es talentosísimo. No solamente escribe, produce, toca la guitarra y además tiene un aliado clave en cuanto a la composición, que es su primo Tito Lai, Double P Records o Doble P Records, por su talento, por su capacidad, por su habilidad, porque él puede hacer cualquier tipo de género musical. ¡Viva México, viejo! Ya está. Fenómeno de la música. Bueno, porque por el tono de voz que tiene Raúl, aparentemente Tan diferente. tan diferente, puede hacer cualquier tipo de género. Entonces, sí, obviamente, no es con lo que nosotros crecimos. O sea, Sí, no son boleros. no es la- No son boleros. Qué bueno. Pero la Roberto verdad, dice que quiere un equipo detrás de él así, a ver si lo consigue. a ver si me hace igual de famoso al menos. El fenómeno musical en la época de nosotros fue Luis Miguel cuando Exacto. logró revivir José. los boleros con lo que habían crecido nuestras abuelitas. ¿Tú te acuerdas? Todo el mundo decía, ¿cómo Luis Miguel puede cantarlos? Y ahora pues la cuestión es diferente. No está mal. Está viral Peso Pluma, inclusive andan diciendo que está saliendo con Anita, entonces ahí también se puede volver eso más te- viral yo allá creo que por en Brasil. Eso también es buena publicidad para Anita Claro y para que sí. Peso Pluma. Que es que ya lo tratan como un Luis Miguel, cada vez lo ven con nuevas novias y todas Sí. las novias hablan bien de él, entonces ya se está creando esa fama también de galán. De galán. A ver, con ¿qué buen nos trae tono de hoy, voz. Roberto? Oye, qué bien y de verdad que uno se relaja aquí pescando, Carlito. Viste, qué rico está esto. esto. Raúl no sabe pescar, Consigue un pescado grande para comerme esta noche. Oye, oye, ay, espérate, cogí uno. ¡Ay, mira! ¿Qué es esto, Un Carlitos? perro caliente, dame. Espérate, Raúl. Bueno, si del Raúl cielo tiene cae- hambre. No, Si no, del no, cielo no. caen limones, hace limonada, cayeron hot dog. Vamos a hacer hot dog. Vamos a empezar esto.